de tiempo un poco justos. Bueno, yo he hablado en la introducción de la necesidad de echar cuentas, de hacer balances económicos de nuestras explotaciones. También Patricia nos ha comentado que un problema en la sucesión generacional es que los nuevos propietarios no están acostumbrados a esta gestión y a estas cuentas. Entonces, a esto, por eso es muy conveniente ahora que, bueno, la siguiente comunicación que nos la va a dar Luis Díaz Balteiro. Luis Díaz Balteiro, que es catedrático de Ordenación de Montes y Valoración Agraria en el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental en la Escuela Técnica Superior de la Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy bien. Pues muchas gracias a la organización por permitirme estar hoy aquí. Tanto mi nombre como el de la otra persona que es coautora, que es David López Covarrubias, que es ingeniero de montes, está trabajando en la Dirección General del Medio Natural en La Rioja y no ha podido venir hoy, entonces, bueno, estoy yo supliendo su ausencia. Bueno, en primer lugar, quería comentar algo que para mí el chopo es una especie bastante que le tengo gran cariño, porque justo empecé, digamos, mi formación, si se quiere, como personal investigador, haciendo un trabajo fin de carrera que era justo el cálculo de turnos y rentabilidades de las choperas. Esto fue en el año 92, o sea, hace ya como 2 turnos. Entonces, de vez en cuando uno pues, le gusta volver un poco a la realidad de aquella especie que siempre la ha mirado con cariño. Bien, entonces, en esta comunicación lo que pretendemos es básicamente analizar en 2 casos de estudios distintos, que serían Castilla-León y la Comunidad Autónoma de La Rioja, pues la rentabilidad y el turno óptimo de las choperas a través de varios escenarios. Entonces, en primer lugar, lo que quiero comentar, porque supongo que aquí en este foro hay propietarios y pueden ver números y los números igual no se parecen, no tienen nada que ver con los que ellos tienen en la cabeza. Bueno, porque la información de la que se ha partido no ha sido una información que hemos generado nosotros, son informaciones que básicamente pues hemos preguntado, hemos investigado, pero no tenemos, digamos, datos de una parcela real de Castilla y León. En el caso de La Rioja sí que se aproxima más a datos reales de una parcela. Entonces, dicho esto, también quisiera agradecer a todas las personas que han colaborado con nosotros para completar o para poder llegar a los resultados que después mostraré. Entonces, antes que se me olvide ya, y si soy capaz de mover este ratón, pues aquí tienen pues, un grupo de gente por orden alfabético que nos ha proporcionado datos. Sin ellos no podíamos tener estos resultados y ya prefiero empezar agradeciéndoles muy sinceramente su colaboración. Bien. Cuando se habla de calcular algún tipo de rentabilidad o de turno óptimo, conviene empezar diciendo qué hipótesis se están realizando, porque la casuística es muy grande. Entonces, nosotros lo que hemos considerado es lo siguiente. Vamos a partir de 2 supuestas plantaciones ahora en el año 2018 y vamos a ver cuál sería de aquí en adelante el turno óptimo en función de los costes de forestación, en función de las silviculturas, en función de los precios de la madera actuales y vamos a suponer que empezamos como si fuera de cero. Lógicamente esto no es así, es una especie de ensayo laboratorio, pero es lo que nos permite comparar 2 realidades distintas que pueden ser las de Castilla-León y las de La Rioja. Entonces, para hacer este trabajo, pues hemos tenido que conseguir una serie de datos, bueno, que están ahí puestos, creo que no tiene demasiada importancia. Pero debo decir que hemos considerado 4 escenarios distintos. El primer escenario es simplemente el escenario normal, si se quiere lo que se dice habitualmente como el caso de estudio habitual, el business as usual en inglés, en el cual simplemente pues, hemos computado los costes, hemos computado en qué año se producen y hemos supuesto la rentabilidad en función del precio que hemos conseguido. El precio de Castilla y León es de la última subasta de Facile en abril. Y el precio de La Rioja también es un dato de este año. Uno me parece que son 58 euros por hectárea, por metro cúbico, perdón, y otro algo así como 52. Hay una pequeña diferencia. Bien, eso sería el primer escenario. También nos interesaba ver cómo influyen algo de lo que se ha hablado ya bastante hoy aquí, que es el tema de las subvenciones. Entonces, hemos hecho otro segundo escenario con
introduciendo subvenciones. Lo que ocurre es que en el caso de Castilla y León esas subvenciones han sido un poco ficticias porque, según tengo entendido, no se aplican en la realidad ahora mismo. Entonces hemos supuesto que simplemente las subvenciones cubrían, esa subvención hipotética, cubren el coste de forestación. En el caso de La Rioja sí que hay un programa para las subvenciones. Eso sería el segundo escenario. Hemos hecho otro tercer escenario que antiguamente, por lo menos, creo que era muy importante, que era el tema de la posibilidad que los propietarios estuvieran asociados mediante un consorcio. Entonces, bueno, pues hemos supuesto un consorcio en los dos casos, y en el consorcio básicamente, bien sea la empresa pública o privada, se hace cargo del coste de forestación y después, en el momento de la corta final, la mitad de los ingresos son para la empresa y la otra mitad para el propietario. Eso sería el escenario 3. Y por último, bueno, no están viendo nada porque esto soy un desastre, ¿no? Pero bueno, vamos a movernos por aquí. Bien, y por último, hemos supuesto otro escenario en el cual nos interesaba introducir otro servicio ecosistémico, no solo la producción de madera, sino en este caso la captura de carbono. Entonces, nos hemos basado en lo que está dispuesto en el Real Decreto del año 2014, creo que es el 153/2014, que es el Real Decreto de huella de carbono y mitigación del cambio climático. Y en ese Real Decreto es la primera vez en España que a los propietarios privados se les dice: si ustedes hacen las cosas de esta forma, ustedes pueden, digamos, recibir dinero por el carbono que las masas forestales están capturando. Repito, es la primera vez que pasa en España. Antes, los trabajos que se habían publicado donde se habían imputado un precio al carbono, pues estaban muy bien, tienen interés, pero no se aplicaban en la realidad. Porque, repito, hasta el año 2014, en las plantaciones o en las nuevas plantaciones a partir del 2013 que cumplen los requisitos, sí que pueden, digamos, beneficiarse de ese carbono que va a tener un determinado precio. Bien, entonces eso sería el escenario cuarto. Con todo eso, pues creo que aquí en la parte derecha de la pantalla tenemos los resultados. Entonces, lo primero, vamos a ver, ¿qué resultados me han llamado la atención? ¿Se ve o lo amplío un poco? No sé. ¿Lo amplío? Bueno, pues... Yo no tengo la pericia de Lorenzo, pero bueno. ¿Se ve mejor ahora? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero señalar? Bueno, que como se puede apreciar, aquí en la tabla 2 hay una diferencia notable entre los resultados de Castilla y León y La Rioja. Esa diferencia no se explica solo porque el precio sea distinto, porque haya unos costes mayores de forestación, sino que fundamentalmente, o uno de los elementos que, digamos, justifican esa diferencia de rentabilidad que es menor en el caso de La Rioja, es el caso del que también se ha hablado antes, del canon hidráulico. Entonces, aquí en la parte tercera, en la tabla tercera, pueden ver el cambio que puede tener el resultado si consideramos el canon o si no lo consideramos. Se puede ver como más o menos en el escenario 1, el caso normal, pues estamos diciendo que la rentabilidad se está duplicando. Entonces, eso es un poco la influencia o la contabilización de la influencia que puede tener el canon. Bien, antes de seguir quiero comentar que la rentabilidad no la hemos computado con un valor actual neto normal, sino introduciendo la hipótesis del turno óptimo de Faulkner. Es decir, estamos suponiendo que en ese predio donde va a albergar la chopera, esa chopera se va a perpetuar, va a estar ahí hasta el infinito. Es el concepto de valor esperado del suelo, en el BES, que está ahí computado. Es decir, sería más o menos, para aquellos que no capten esta idea, sería, si yo tengo una tierra baldía, sin nada, y planto una chopera, si tuviera siempre una chopera, ¿cuánto valdría esa tierra desnuda? Bueno, pues el resultado sería esa columna de BES que estoy señalando aquí mismo. ¿De acuerdo? Eso es lo que está reflejando. Entonces, lo primero, un poco la diferencia entre La Rioja y Castilla y León.
Lo segundo, y es un poco lo que más nos interesaba, es ver si estos cambios de escenarios y cambios de situaciones pueden modificar el turno óptimo. El turno óptimo que nos sale es igual en los dos casos, que son 14 años, y pueden ver cómo jugando con subvenciones, con consorcios, con el carbono, bueno, varían un poco, pero muy poco. Es decir, el turno parece bastante insensible ante cambios en estos apartados. Bien, otro tema que nos interesaba es el tema del carbono, entonces quizás eso es el más novedoso. Entonces, el escenario cuarto, que es el que incluye un posible ingreso por el carbono, ese cuando se mandó la comunicación, el precio de la tonelada de carbono según los mercados europeos, según los EUAs, estaba algo así como 9 y pico. Ahora está a 21. O sea, en 6 meses se ha duplicado. Entonces, quiero decir que si alguien toma o quiere ver este resultado con los precios de hoy en día o de la semana pasada, que era 21 euros la tonelada, pues habría que ir a la tabla 4, donde se ha parametrizado un poco el precio del carbono y cómo influye tanto en el turno como en la rentabilidad del terreno. Bien, alguien puede decir, bueno, pues esto sí que hay una diferencia notable. Es decir, parece que incluir el carbono en las plantaciones pues puede suponer un aumento en la rentabilidad pues muy necesario, como ha dicho antes Patricia. Parece que es así. Pero el problema, o a mi modo de ver, un inconveniente que tiene el tema del carbono hoy en día en España es que, a mi modo de ver, no se ha fomentado adecuadamente este mercado. Y la forma de justificar esta afirmación que he hecho, que a alguien le puede extrañar, es la siguiente. Nosotros hay un registro en el Ministerio, que ahora es Ministerio de Transición Ecológica, donde todos los proyectos de mitigación pues se registran ahí y se dice cuántas hectáreas son, de qué especie, etcétera, cuánto carbono van a capturar, y hay una normativa pues para presentar esos proyectos. Pero, en cambio, el acuerdo que llegan la empresa, que es la que patrocina el carbono, que es la que dice, si tú como propietario en 30 años no cortas y tu masa forestal va a almacenar esa cantidad de carbono yo la uso como empresa para lo que quiero, pues para publicidad o para compensar o lo que sea. Bueno, pues ese acuerdo entre la empresa privada y el propietario, eso es un acuerdo por tantos euros la tonelada de carbono, pero esos tantos euros no hay un registro, porque se dice que es un acuerdo privado y el Ministerio no ha apostado por difundirlo, con lo cual puede haber acuerdos que son por 5 o 6 euros o puede haber acuerdos que son por 30. Entonces, simplemente, aquí hemos incluido el precio, la tonelada de carbono en un mercado internacional porque no tenemos datos de ese mercado en España, que es una pena, pero es lo que tenemos. Bien, entonces, si se pudiera integrar el tema del carbono, pues lo que nos están mostrando los resultados es que el turno no aumenta, pero sí que la rentabilidad se incrementa notablemente. Entonces, por ejemplo, ahora mismo está a 20 euros, pues el BES de Castilla y León pasaría algo así como de 7.600 a 14.000, es decir, estamos duplicando la rentabilidad. Lógicamente, hay que hacer la salvedad que no quiero vender aquí una ilusión, es decir, esto tiene que cumplir unas condiciones para poder integrar el carbono, y las condiciones es que tiene que ser una nueva plantación, que no haya sido nunca forestal y que se haya iniciado a partir del año 2013. Entonces, esto es las condiciones que dice el Real Decreto. Bien, con estos temas, la conclusión básica que podemos hablar es un poco que el turno está claro que es sobre 14 años, es bastante insensible, si se quiere, pues la elasticidad es baja en cuanto a cambios en subvenciones, en carbono, etcétera. Y después, lo que me ha llamado la atención es que el rendimiento económico que hemos obtenido, según nuestros datos, es un rendimiento, a mi modo de ver, bajo. Entonces, lo hemos testado con algunas opiniones de expertos y nos han dicho que sí, que es algo bajo. ¿A qué se puede achacar esto o a qué yo lo puedo achacar? Bueno, por supuesto, a algún fallo que hayamos tenido, que eso ya es el primero que lo digo, pero con independencia de esa posibilidad, lo que me parece es que hemos utilizado unas curvas de producción que ya no se ajustan a la realidad. Entonces, hemos utilizado unas curvas de producción que son las de Bravo y et al. Del año 95,
Y yo entiendo que del año 95 hoy en día han pasado casi 2 turnos, las plantaciones cada vez más se incorpora el cambio tecnológico, se incorporan pues mejoras en clones, en gestión, en fertilizantes, etcétera, en muchas cosas, y yo creo que por ese lado podemos tener una tara un poco en nuestra estimación. Entonces, de aquí no sé si en los días anteriores que no he podido venir ha habido alguna ponencia sobre nuevas curvas de producción, pero bueno, sería el caso de ajustar estos resultados. Y después también otro tema que me ha llamado la atención es que yo también he sido ponente del primer simposio de Chopo, celebrado en el 2001 en Zamora, y las rentabilidades que nos salían eran muy superiores. Entonces, yo interpreto un poco que había una especie de boom con la Confederación Hidrográfica y los consorcios y todo eso. El precio estaba más alto y yo creo que eso también, bueno, pues si lo comparamos con lo que pasaba hace unos cuantos años, los resultados que obtenemos también son un poco bajos, pero bueno, eso ya habría que profundizar en estos temas puntuales. Y por último, simplemente, que también ha salido aquí, y por no escabullirme de ningún tema, hemos intentado incorporar un escenario con certificación y de hecho hemos pedido datos, etcétera. Pero al final hemos desistido porque para una certificación sí que es necesario tener un punto de partida claro. Un punto de partida claro sobre todo para la casuística es muy grande. Entonces, si estamos hablando de FSC, pues hay que dejar una superficie sin forestar. Entonces, eso como si la tienes ya sin forestar, si no la tienes, cómo la consideras. Entonces, por eso no lo hemos considerado. Pero algunas aproximaciones que hemos realizado nos parece que, por lo menos, la prima para que fuera rentable tenía que ser algo superior a los 2 euros por metro cúbico que me parece que se están pagando aquí. Y nada más, muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Luis. La siguiente